La noche del 19 de septiembre de 1961 parecía tranquila, como cualquier otra noche de finales de verano. Las estrellas brillaban intensamente mientras Betty y Barney Hill volvían a casa desde unas vacaciones en Canadá. Habían disfrutado de su tiempo juntos, pero ahora solo querían llegar a casa. El motor de su Chevrolet Bel Air sonaba suavemente, un zumbido constante que acompañaba su viaje nocturno. Estaban cansados después de un largo día de viaje y querían llegar a su hogar en Portsmouth, New Hampshire, lo antes posible. Barney manejaba con la ventana abierta, disfrutando del aire fresco que entraba y ayudaba a mantenerlo despierto. Betty, a su lado, miraba el paisaje nocturno, observando cómo los árboles y las colinas pasaban rápidamente. Los bosques oscuros se alzaban a los lados de la carretera, creando un contraste con el cielo estrellado que se extendía sobre ellos. De repente, Betty vio algo raro en el cielo. Una luz que no parecía pertenecer a ninguna estrella o avión conocido. Una luz brillante, como una estrella perdida, se movía de forma extraña, zigzagueando y cambiando de dirección de manera abrupta. Pensó que era un avión, pero se movía demasiado rápido, demasiado raro para ser uno. La luz parecía desafiar las leyes de la física, moviéndose con una agilidad que ningún avión conocido podría lograr. Betty y Barney se miraron con preocupación, sin saber qué hacer. La luz continuaba moviéndose erráticamente, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Decidieron detener el coche para observar mejor. Salieron y miraron al cielo, tratando de entender qué era lo que estaban viendo. Barney sacó unos binoculares del coche y trató de enfocar la luz. Lo que vio lo dejó sin palabras. La luz no era solo una luz, parecía tener una forma definida, algo que nunca habían visto antes. La pareja discutió brevemente sobre lo que debían hacer. La sensación de miedo y asombro era palpable. Decidieron que lo mejor era volver al coche y continuar su camino, esperando que la luz desapareciera. Mientras arrancaban el coche y se alejaban, la luz comenzó a desvanecerse, dejándolos con más preguntas que respuestas sobre lo que habían presenciado esa noche. La luz se acercaba, más grande y brillante, como si tuviera un propósito, una misión desconocida. Barney, viendo la preocupación de Betty, paró el coche. El miedo en sus ojos reflejaba la incertidumbre de lo que estaban presenciando. Salieron y miraron con asombro cómo la luz se convertía en un disco enorme. Era algo que nunca habían visto antes, una visión que desafiaba toda lógica. Un silencio profundo llenó el bosque, solo roto por el viento entre las hojas. El miedo los invadió. Un miedo primitivo que les decía que algo no estaba bien. El objeto, ahora claro en el cielo, brillaba con una luz naranja que iluminaba el bosque de forma fantasmal. La luz era hipnótica, casi como si los llamara. Barney, con el corazón latiendo fuerte, agarró los binoculares. Sus manos temblaban mientras intentaba enfocar la vista en el objeto misterioso. Vio ventanas en el objeto. Ventanas que revelaban un interior desconocido y aterrador. Siluetas oscuras se movían detrás, observándolos. Eran figuras que no se parecían a nada que hubieran visto antes, figuras que parecían estar estudiándolos. Barney sintió un escalofrío. No eran de este mundo. La sensación de ser observado por algo desconocido y posiblemente peligroso lo paralizó. El pánico atrapó a Betty y Barney. Corrieron al coche. Barney intentó encenderlo, pero solo hizo un ruido feo antes de apagarse. El objeto bajó, flotando cerca del suelo. Una rampa salió de él, con una luz cegadora. Betty y Barney estaban paralizados, sin poder dejar de mirar. Dos figuras salieron de la luz. Altas y delgadas, con cabezas grandes y calvas, y ojos oscuros que parecían ver a través de ellos. Su piel era gris, sin pelo, y llevaban uniformes ajustados de un solo color. Las figuras se acercaron al coche, lento. Betty y Barney se sentían atrapados. Una figura se acercó a la ventana del conductor y miró a Barney sin expresión. Barney sintió una descarga eléctrica cuando la figura tocó el vidrio. La última imagen que vio antes de desmayarse fueron los ojos negros de la criatura, llenos de una inteligencia fría. Betty también sintió terror. La última imagen en su mente fue la figura acercándose,
con una leve sonrisa. Luego, todo se volvió oscuro. Betty abrió los ojos. Estaba en una mesa fría, de metal. Una luz blanca iluminaba la habitación, llena de aparatos raros y pantallas. Barney estaba en otra mesa, inconsciente. Dos criaturas, con sus caras sin expresión, la miraban. Intentó hablar pero no pudo. Una criatura se acercó y le inyectó un líquido frío en el brazo. Betty sintió un dolor agudo. Intentó moverse pero no tenía fuerzas. Vio la cara pálida de la criatura mirándola con curiosidad. Luego, todo se volvió oscuro. Betty y Barney despertaron en su coche, en el mismo lugar donde habían estado la noche anterior. No recordaban cómo habían llegado allí. El sol brillaba y los pájaros cantaban, llenando el aire con una sensación de normalidad. Parecía que nada había pasado. Pero algo estaba mal. Sus relojes estaban atrasados, como si el tiempo se hubiera detenido. Su ropa rota y sucia, como si hubieran pasado por una tormenta. Y tenían un sabor raro en la boca, un sabor metálico que no podían identificar. Intentaron recordar, pero no podían. Sus mentes estaban en blanco, llenas de lagunas. Imágenes, sensaciones y emociones confusas estaban en sus cabezas, sin sentido. Era como si hubieran vivido una pesadilla que no podían recordar. Sentían inquietud, como si hubieran vivido algo terrible. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Con los días, tuvieron pesadillas y ansiedad. No podían dormir bien, y cada despertar era peor que el anterior. Betty dibujó un mapa estelar que veía en sus sueños. Era un mapa detallado, con estrellas y constelaciones que no podía identificar. Barney se volvió callado, con recuerdos fragmentados. A veces se quedaba mirando al vacío, tratando de juntar las piezas de su memoria. Desesperados, Betty y Barney visitaron al Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra que usaba hipnosis. Recordaron ser llevados a la nave, exámenes médicos y comunicarse con las criaturas telepáticamente. Su historia se hizo famosa. Muchos dudaron, pero ellos siempre dijeron la verdad. Su historia, llena de detalles y emociones, ha fascinado a la gente por décadas, con una pregunta: ¿estamos solos? La abducción de Betty y Barney Hill es un misterio. Nos hace pensar sobre la realidad y la posibilidad de que no estemos solos en el inmenso cosmos.